Hola, buenas tardes. Soy Aina Bernal y soy consultora de análisis de datos e inteligencia artificial en Demon Data. Hoy os presentaré Sherpa Marketing Automation Platform, una herramienta para la gestión de campañas de marketing de manera automatizada. Hace más de 10 años que trabajo en la transformación digital de las organizaciones, principalmente en las áreas de marketing, recursos humanos e innovación, y me apasionan los datos. Soy física y antropóloga y mi interés ha sido siempre transformar los procesos de negocio desde la tecnología y con una dimensión social para ayudar a las empresas a conseguir sus objetivos. Por ello, en Demon Data somos un equipo multidisciplinar donde el principal objetivo es entender las necesidades de negocio. Somos consultores, analistas, informáticos que trabajamos en todo el ciclo de vida del dato, desde la obtención, la limpieza, el guardado, el análisis, la visualización y la acción, que es la parte que os contaré aquí. Trabajamos los proyectos con una metodología ágil, implicando al cliente y a todo el equipo en todo el proceso, desde la estrategia hasta la ejecución. Hoy os presento yo Sherpa Marketing Automation Platform, pero ello es fruto de la colaboración de los equipos de consultoría, tecnología y análisis. Desde Moondata hemos desarrollado una plataforma para la automatización de los procesos de marketing, pero el proyecto va mucho más allá. Primero desarrollamos un CDP, un Customer Data Platform, donde almacenamos toda la información necesaria. El CDP se ocupa de la extracción, el guardado, la calidad, el almacenamiento y la conexión con otros sistemas donde se genera la información. Permite una visión única del cliente y el cumplimiento de la GDPR. Necesitamos datos de la predicción meteorológica, los guardamos en el CDP. Si necesitamos datos de la navegación de un cliente por nuestro site, los guardamos en el CDP. Todo cabe y todo se almacena y ordena en el CDP. Luego tenemos la parte de dashboards y reporting, donde además del reporting añadimos las capas de inteligencia artificial necesarias para la toma de decisiones. Esta es la parte más visible. Y el siguiente paso es lo que llamamos el MAP, el Marketing Automation Platform, que es lo que os explicaré a continuación. Todo esto es una plataforma abierta capaz de conectarse con otras plataformas con el objetivo de integrarse con ellas. Cada herramienta es usada para lo que mejor funciona y los datos son los que son almacenados en el CDP. No inventamos la rueda ni desarrollamos una plataforma de envío de emails. La usamos mediante las APIs y guardamos los datos resultado de las acciones. Hoy hablaremos de Sherpa Marketing Automation Platform. Es una herramienta de gestión de los procesos de campañas a través de todos los canales, la recepción de formularios, el envío de emails automatizados, emails puntuales, publicaciones en social media, de SMS y de telemarketing. Permite también crear campañas en varios idiomas y tiene un acceso directo a las herramientas de visualización que he comentado antes. ¿Qué problema resuelve Sherpa Marketing Automation Platform? Pues comenzamos con la falta de visión global de los clientes. Tenemos datos de clientes en varias fuentes y no tenemos una herramienta que englobe todos estos datos y nos ofrezca una visión global de nuestro cliente. La falta de segmentaciones complejas. Teniendo una visión global del cliente, podemos hacer segmentaciones en función de las distintas características del cliente, sociodemográficas, geográficas, indicadores analíticos como la probabilidad de deserción o el clúster al que pertenece, entre otros muchos. Luego también resuelve la diversidad de herramientas de publicación de contenidos que tenemos. Tenemos una herramienta diferente para enviar distintos contenidos, para mails, para redes sociales, para SMS, para hacer telemarketing, y Sherpa Marketing Platform nos ofrece una única herramienta donde hacer todas estas publicaciones. La falta de visión global por campañas o funnel, es decir, las publicaciones de contenido en varios canales sin una visión más elevada independientemente del medio utilizado. Y finalmente la falta de planificación de las campañas, es decir, la incapacidad de planificar las comunicaciones en los distintos medios. ¿Cuáles son los beneficios principales de Sherpa Marketing Automation Platform? Pues la visión global del perfil del cliente que nos ofrece, la posibilidad de hacer acciones microsegmentadas a nuestros clientes, la gestión de campañas multicanal y finalmente la automatización de estas campañas.
Esta es una herramienta que está dirigida a departamentos de marketing de empresas que quieren desarrollar una estrategia de CRM basada en una visión de campañas multicanal, con una visión además global de los clientes y con funcionalidades de inteligencia artificial y automatización incorporadas. Sherpa Marketing Automation Platform es una plataforma usable y que requiere un tiempo de aprendizaje corto para cualquier tipo de usuario que quiera utilizarlo en todo su potencial. Se puede integrar además con todo tipo de herramientas que el departamento de marketing ya disponga y con otras herramientas del mercado que sean más utilizadas. La estructura de Sherpa Marketing Automation Platform es la siguiente. A mano izquierda podemos encontrar el menú que contiene los apartados de campañas, contenidos, listas, contactos, dashboard y configuración. Luego arriba de todo, en la parte central, tenemos las opciones del menú actual donde nos encontramos. Un poco más abajo tenemos todo lo que hace referencia al buscador, que se repite en los distintos apartados de cada menú. Y finalmente, la parte central del sitio, que ocupa más espacio, es donde podemos hacer las distintas acciones. Crear una campaña o una pieza de comunicación, crear un template para un email, una segmentación dirigida a distintos clientes, etc. Antes de hacer una visita por Sherpa Marketing Automation Platform, os hablaré de dos conceptos clave para sacarle el máximo partido: las campañas y el funnel de conversión. Empezamos por las campañas. ¿Qué es una campaña? Pues una campaña es una agrupación más grande de nuestras comunicaciones a través de los distintos canales bajo un mismo paraguas. Por ejemplo, tenemos la categoría, que son grandes grupos en que podamos dividir la campaña, y luego los grupos, que son pequeños subgrupos dentro de las categorías. Por ejemplo, en el caso de un comercio podemos tener varias categorías que sean producto calzados, producto camisas, certificados, etc. Y entonces estos pequeños subgrupos para cada una de estas categorías serían los siguientes. En el caso del producto calzados serían las distintas marcas de calzados que tenemos, por ejemplo, pues Beija, Armed Angels, etc., las que sean. En el caso de la categoría producto camisas serían Rice, Pitágoras, etc. Y en el caso de la grande categoría de certificados podríamos tener pequeños grupos que fueran de comercio justo, certificados de economía circular, etc. ¿Vale? Y esto nos permite tener una visión global de nuestras campañas más allá de los distintos canales a través de los cuales hacemos las publicaciones de contenido. Entonces, cada una de estas campañas consta de varias piezas de comunicación. Cada una de estas piezas de comunicación se puede asociar a una etapa distinta de lo que llamamos el funnel de compra, que es el siguiente concepto clave. En este caso, nosotros hemos escogido un funnel que tiene las siguientes etapas: notoriedad, consideración, compra, retención y prescripción. La asociación de cada una de estas piezas a una etapa del funnel nos permite luego analizar el impacto de cada una de ellas en las distintas etapas del funnel y luego también tener una visión global del impacto de la campaña dentro de nuestro funnel. Este funnel puede ser adaptado para cada cliente y para cada departamento. A continuación vamos a hacer una visita a Sherpa Marketing Automation Platform. Accedemos a la home de Sherpa Marketing Automation Platform. La primera sección del menú que responde a las campañas, y podemos ver una campaña, por ejemplo, en verano sostenible, y podemos ver las piezas pendientes de planificación, las piezas ya planificadas o el histórico enviado de esta campaña. Podemos acceder también a una planificación de cada una de estas piezas y podemos ver en este caso las 23 piezas de las redes sociales, para cuándo están planificadas, y luego podemos crear una pieza de email,
una pieza en red social, una pieza de SMS y un formulario. Después veremos con más detalle cómo crear una campaña y cada una de estas piezas. Vamos ahora a la segunda opción del menú, que corresponde a contenidos. Aquí podemos buscar distintas plantillas entre las ya existentes o crear una nueva plantilla. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a crear distintos bloques. Podemos modificar los textos de cada uno de los bloques. Podemos cambiar el estilo. Por ejemplo, el color de fondo lo vamos a poner turquesa. Podemos introducir imágenes y podemos guardar la plantilla resultante. Y la vemos aquí. A continuación tenemos una siguiente opción del menú, que es la de crear listas de usuarios. Desde este apartado podremos acceder a todas las listas de usuario que hayamos creado. Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente lista. Se trata de todas las mujeres que se han dado de alta en el sistema a partir del 28 de febrero. Podemos consultar para cada una de las listas las condiciones que cumplen sus usuarios. En este caso, como he dicho, las dos condiciones que cumplen es que la fecha de alta es mayor o igual al 28 de febrero y el sexo es el de mujer. Yo puedo añadir o eliminar tantas condiciones como quiera. Vemos además que abajo de todo nos indica el número de registros impactables que tiene esta lista, en este caso 85. Si yo, por ejemplo, quiero añadir una condición que sea relacionada con el código postal, le voy a decir que el código postal sea igual a 35080. Añado la condición, se me añade aquí y a continuación puedo ver el número de registros que cumplen estas condiciones. En este caso no hay registros que cumplen las tres. Para borrar esta condición o cualquiera de ellas, voy a este botón y clico a eliminar. Finalmente, para guardar la lista, clico a guardar, me indica el número de registros que contiene y ya tengo la lista guardada para usar con cualquier comunicación. Podréis hacer segmentaciones más complejas a partir del dashboard de segmentación. Y vamos a ir a la opción de personas, contactos. Vamos a ver cómo es la ficha de una persona. En esta primera pestaña podremos ver los datos identificativos del individuo, por ejemplo, el rol o el sexo. También podemos ver los datos de dirección y los datos de comunicación. Y luego podemos acceder a los indicadores asociados a esta persona. Por ejemplo, tenemos indicadores de clústeres, tenemos indicadores de deserción, tenemos indicadores de lealtad, etc. O tenemos indicadores de calidad de los datos. Luego podemos acceder a la actividad de esta persona en relación a las comunicaciones que ha recibido. Tenemos una lista de todas las comunicaciones recibidas y podemos ver el número de opens y el número de clics y en qué fecha se ha realizado la comunicación.
A continuación también podemos ver, para cumplir con las condiciones de GDPR, todos los datos de contactabilidad de esta persona y luego una traza, es decir, el historial de esta persona en cuanto a modificaciones de estos campos. A continuación podemos ver las distintas fuentes de las que viene la persona, es decir, esta persona puede venir de una compra online, de un formulario en la web, etc. Aquí tenemos las distintas entradas de todas estas personas. Y finalmente, en la última pestaña, podemos ver las relaciones de esta persona con otras entidades del CRM, por ejemplo, con proveedores, con empresas, etc. Si vamos a la siguiente opción de menú, desde esta pantalla podemos acceder a todas las herramientas de visualización que tenemos del cliente. En este caso vamos a acceder al dashboard de medición cross-channel de marketing. Podréis ver todas las funcionalidades de este dashboard en el webinar de Sherpa Marketing Dashboard. Y finalmente, la última opción de menú, que es la de configuración. En este apartado podréis consultar y crear varios elementos como las categorías y grupos de campaña de los que he hablado anteriormente, así como las preguntas y respuestas de los formularios. Vamos a ver ahora cómo podemos crear una campaña en Sherpa Map. Imaginemos, por ejemplo, que estamos tratando con una tienda de moda que tiene un e-commerce. Imaginemos que tenemos una campaña que tiene varias piezas de comunicación de Facebook, Instagram, email. Por ejemplo, la campaña Verano Sostenible. Todas estas piezas de comunicación tienen un enlace al formulario de la web de Velvet BCN, nuestra tienda de moda, para captar suscriptores. Cuando un usuario se da de alta en el formulario, recibe un email automático de agradecimiento y otro mail con un descuento para la compra en su e-commerce. A continuación, esta persona pasa a formar parte del plan de contactos y recibe todos los emails de Velvet Barcelona. Como cliente dentro de este plan de contactos, podemos hacer con él las segmentaciones que consideremos. Luego veremos con más detalle cómo podemos hacer este tipo de segmentaciones. Y además podemos ver también en el dashboard de marketing los indicadores de la campaña Verano Sostenible en sus múltiples canales, Facebook, Instagram, email, etc. Vamos a ver ahora, a nivel práctico, cómo podemos crear una campaña en Sherpa Map. Vamos al apartado Campañas y seleccionamos la opción Nueva campaña. Rellenamos todos los campos que nos pide. El grupo al que pertenece y el idioma que queremos que sea la campaña. Una vez tenemos la campaña creada, ya podemos empezar a crear las distintas piezas de la comunicación. En este caso, podemos empezar por el email. Vamos a crear una pieza de email. Rellenamos otra vez los campos que nos piden. Asociamos la pieza a una etapa del funnel. Escogemos la plantilla que queremos que tenga el email, por ejemplo, esta de aquí, y a continuación añadimos la pieza de comunicación. Podemos añadir también otra pieza de comunicación, en este caso una pieza de redes sociales. Vamos a la pestaña Redes sociales, rellenamos los campos que nos piden.
lo asociamos a una etapa del funnel y escogemos la red social, por ejemplo, Facebook. Seleccionamos la cuenta de Facebook y escribimos el mensaje. Añadimos la imagen y añadimos la pieza de comunicación. Aquí podemos ver cómo ha quedado nuestra pieza de red social de Facebook. Guardamos la campaña y en la pestaña de elementos dependientes de planificación encontramos nuestra pieza de red social que ya podemos planificar. Le decimos que queremos que sea un envío planificado y Sherpa nos enviará esta pieza de comunicación el día que hagamos planificado. Ahora vamos a ver cómo podemos crear un formulario y cómo este formulario se integra en la página web de nuestro cliente. Podemos crear un formulario que asociaremos a una campaña para captar los datos de nuestros clientes. Por ejemplo, vamos a crear un formulario para el e-commerce Velvet Barcelona para el cual ya hemos creado una campaña. A partir de estos mismos datos que nos dan nuestros clientes, podemos hacer las segmentaciones que queramos. Vamos a la campaña de suscriptores online, que ya habremos creado previamente, y vamos a la pestaña de formularios. Rellenamos todos los campos que nos piden y vamos a escoger todos los campos que queramos que tenga el formulario. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar el campo email. Lo añadimos y añadimos también los campos de sexo, nombre, apellidos y aviso legal. Le damos un nombre a la sección y añadimos el formulario. Y podemos ver cómo queda integrado el formulario en nuestra página web. Y para acabar, respondo algunas preguntas que podéis haceros sobre Sherpa Marketing Automation Platform. ¿Cuántos usuarios puede tener? Pues no hay límite de usuarios para acceder a la plataforma y además se pueden crear distintos usuarios con diferentes permisos. ¿Puedo crear campañas en varios idiomas? Sí, se pueden crear campañas en hasta 84 idiomas. Cada pieza de comunicación puede tener su versión en todos los idiomas que hayamos seleccionado. ¿Puedo hacer integraciones con otras herramientas tipo Buffer, Slack, Pipedrive, etc.?
Sí, Sherpa Map me permite hacer integraciones con casi cualquier herramienta del mercado. ¿Puedo calcular otros indicadores de persona, además de los que hemos visto en la ficha de persona? Sí, se pueden calcular y añadir tantos indicadores como queramos. ¿Puedo utilizar otro embudo de ventas? Sí, el embudo de ventas se puede personalizar en función de cada departamento y de cada cliente. ¿Me garantizáis que la plataforma cumple con todos los requerimientos de GDPR? Sí, la plataforma guarda por un lado todos los permisos GDPR que los usuarios hayan indicado y además se puede consultar todo el historial de cambios, descargarlo y eliminar o anonimizar cualquier usuario. ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos? Pues los datos de Sherpa Map se pueden actualizar diariamente. Pues hasta aquí nuestro webinar sobre nuestra plataforma de Marketing Automation. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda podéis enviarnos un formulario a través de nuestra página web. Hasta la próxima.